Pues vamos a ver ahora lo que se refiere a las 4 fases en las cuales se divide el concilio, los 4 periodos, que son los periodos de otoño de los años 62 a 65. Es decir, es lo que Santiago Madrigal llama como 4 sonatas de otoño. En el otoño, que es un tiempo como especialmente agradable en Roma, está la Octobrata romana, que hace buen tiempo, se reunían ahí pues todos los padres conciliares. Al principio eran un poquito menos de 3.000, luego acabaron siendo más de 3.000, ¿no? Entonces estaban obispos de todo el mundo, todos los que pudieron ir, porque había parte del sector o de lo que estaba detrás de la columna de hierro, de la cortina de hierro, perdón, de la parte comunista, que no les permitían venir, ¿no? Por ejemplo, Karol Wojtyła en algunas sesiones pudo venir, pero en algunas otras tuvo que llegar más tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y junto a esto había también una serie de observadores, pues sobre todo a partir de la tercera sesión, también mujeres religiosas, laicos, y luego también había representantes de otras confesiones, o sea, pues había ortodoxos y había también algunos protestantes, como Oscar Cullmann o Karl Barth, que son quizá los teólogos como más conocidos, ¿no? Bien, entonces, claro, la primera fase, el primer periodo del año 62, es el periodo en el cual Juan XXIII llega con sus ideas, piensa que ese concilio va a durar más bien poco. Él decía, ¿no? Pues en Navidades todos a casa, como diciendo, empiezan en octubre, acaban en Navidades. Esto acaba como un gran movimiento del espíritu, como un gran Pentecostés, y ya está el Concilio Vaticano II. Claro, ¿por qué el Concilio Vaticano II? Nos podemos preguntar. Bueno, Juan XXIII se había dado cuenta de que el Concilio Vaticano I había quedado interrumpido por la irrupción de las tropas garibaldinas en el Concilio Vaticano I, y por lo tanto había quedado inacabado. Y también doctrinalmente estaba incompleto, porque por ejemplo se había hablado del primado, pero no se había hablado de los obispos. Entonces eso, digamos, que era un tema como emblemático que había que abordar, como se dice ahora, sí o sí, ¿no? Y entonces, pues, pero bueno, Juan XXIII no llegaba a ser totalmente consciente del calado de lo que acababa de convocar. Digamos que el Espíritu Santo se sirvió de él, pero también sobrepasó sus propias previsiones, ¿no? Habíamos hablado en el anterior programa cómo la alianza centroeuropea, claro, los alemanes, los centroeuropeos siempre son como mucho más organizados, ¿no? Y entonces ellos fueron un poco por delante, y entonces, bueno, pues lo tenían ya todo pensado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, enseguida hicieron constar su desacuerdo. Dijeron, bueno, en primer lugar el estilo en el cual están redactados los documentos no es el estilo bíblico y patrístico propio de esa teología renovada y propia de un lenguaje que pueda llegar a todo el mundo. Un lenguaje como más romano, más escolástico, más clásico, pues llegaba a menos, y por lo tanto había que hacer una renovación en el lenguaje tal como había propiciado el mismo Juan XXIII, ¿no? Y luego también en las ideas. Uno podía pensar que a lo mejor pues estos tenían ideas pues protestantes o ultramodernas o modernistas, pero no, o sea, las ideas que tenían estos teólogos centroeuropeos era el de la iglesia de los primeros cristianos, la iglesia de los padres, la iglesia de los primeros tiempos. Entonces, por eso decían, hay que volver a las fuentes y hay que volver a los orígenes. Y entonces, digamos, esto desde el punto de vista estratégico se materializa en un cambio claro. En primer lugar, en lo que se refiere a los esquemas. Por ejemplo, vamos a ver cómo el esquema sobre la revelación, que se llamaba De Fontibus, sobre las fuentes, pues estaba teñido
de una teología propia de las controversias. Es decir, quería salir al paso de la doctrina protestante de la sola escritura, como vamos a ir explicando luego, pero digamos que era como poco abierto a otras sensibilidades. Entonces, estos autores o estos teólogos, claro, eso también es interesante, ¿no? Como había en la segunda sesión 200 teólogos. Eso quiere decir que alguien ha hablado del concilio de los teólogos. Evidentemente es un concilio de los obispos, que eran una inmensa mayoría, ¿no? Pero digamos que los teólogos tuvieron también su parte, ¿no? Y decían tanto obispos como teólogos, esto no podemos decirlo de un modo como más amable, más cercano. Claro, por otro lado, 75 esquemas, 2000 páginas. Claro, eso era más que todo el magisterio anterior. Uno puede decir, pues todos los concilios, Nicea, Constantinopla, III, Trento, pues todo el magisterio anterior era menos que esos 75 esquemas. Entonces dijeron, esto es de locos, ¿no? Y entonces pidieron una reducción drástica. De los 75 se reducieron a 19, de los 19 después pasaron a 17 y al final quedaron 16, que son los documentos emanados por el concilio, ¿no? Y entonces luego también había que organizar un poco todo ese material ingente que, como uno se puede imaginar, pues había repeticiones, había redundancias, había cosas que a lo mejor pues no eran tan importantes o que no tenían el tono, ahí se decía pastoral. Nosotros a lo mejor diríamos ahora misionero. O sea, ahora que el Papa habla de la Iglesia en salida, bueno, pues eso es Vaticano II puro y duro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, el tema de los esquemas, ¿no? Esto es demasiado, hay que reducir y hay que decirlo de otra manera, ¿no? Y luego también estaba el tema de las comisiones. Las comisiones, lógicamente, estaban formadas por aquellos que, digamos, el Vaticano tenía más cerca, y eran profesores o cardenales que estaban ahí en Roma. Y los centroeuropeos dicen, a los cuales después se unen latinoamericanos, se unen los africanos, asiáticos, dicen, no, las comisiones tienen que tener también una representación de la periferia, de las periferias. Y entonces ya, digamos que el concilio que parecía que iba a acabar, está claro que no va a acabar, ¿no? Y además acaba esa sesión el 8 de diciembre del 62 y el Papa Juan muere en junio del año siguiente, el 63. Entonces ahí había una cierta expectativa a ver qué va a pasar, se elige un nuevo Papa, Pablo VI. Pablo VI lo primero que dice es yo voy a continuar con el concilio, ¿no? Y de hecho Pablo VI va a ser el gran artífice o el gran timonel o el gran arquitecto del concilio, porque, digamos, en ese estado en el cual el carácter carismático de Juan XXIII había creado, pues sí, un evento del espíritu, pero también un tanto caótico, quien va a poder poner un cierto orden y concierto va a ser el Papa Pablo VI, ¿no? De tal manera que el segundo periodo de sesiones del año 63 es un poco de transición, tan solo se emanan dos documentos. El primero es la Constitución sobre la liturgia y la vida de la Iglesia, la Sacrosanctum Concilium, que es muy importante. Lo primero, la liturgia. Y el segundo fue quizá una ocasión perdida, una oportunidad perdida, porque es precisamente sobre los medios de comunicación. Y entonces, bueno, se pensó que como había que sacar algún documento, se sacó aquel que dice algunas cosas interesantes y bonitas, pero quizá los padres conciliares no eran del todo conscientes del papel que iban a jugar los medios, no solo en el concilio, sino también en la sociedad entera, ¿no? Bien, entonces ahí se plantean los grandes temas que ya hemos enunciado, ¿no? La revelación, después el episcopado, la colegialidad de todos los obispos y después la imagen de la Iglesia.
Todo esto está ya sobre todo en el tercer periodo, en el año 63, donde hay, por decirlo de alguna manera, una gran tormenta, dicen algunos autores, porque surgen otras sensibilidades. Frente a esa mayoría reformadora, pues surge lo que se suele llamar una minoría que constituye, a partir del tercer periodo de sesiones, el Cetus Internationalis Patrum, es decir, una asociación de obispos de sensibilidad más tradicional. Por ejemplo, ahí estaba Lefebvre, que después se separó de la Iglesia, y otros obispos, españoles e italianos sobre todo, pero también algunos latinoamericanos y africanos y asiáticos, aunque otros se asociaron con la Alianza Centroeuropea. Pero digamos que ahí surge el choque. Y, por ejemplo, este grupo pide al Papa Pablo VI que suprima el debate sobre la colegialidad. Bien, el Papa Pablo VI toma las riendas del asunto, tiene una serie de intervenciones claras que van a ser providenciales para evitar que el concilio se estanque o que se divida, porque acoge también las sugerencias que hace este grupo y evita que el concilio se rompa, y digamos que después de un gran debate se van aplazando la aprobación de los documentos para el cuarto periodo, ¿no? El cuarto periodo va a ser, por tanto, el periodo un poco de la cosecha, de recoger todos los frutos. Ahí se van a emanar toda una serie de documentos sobre temas de lo más variados, ¿no? Que van desde los laicos, la vida religiosa, los sacerdotes, los obispos, la formación de los sacerdotes, la libertad religiosa, las religiones, el ecumenismo, las mismas constituciones, grandes constituciones de las cuales hablaremos luego, etc. Es la gran traca final, donde se aprueban toda una serie de documentos, y digamos que aquello concluye de un modo bastante pacífico y bastante armónico, con bastante consenso, porque todos esos documentos son firmados por todos los padres conciliares, incluidos, por ejemplo, el mismo Lefebvre, que hemos mencionado antes, ¿no? Y la imagen que nos puede quedar de este último periodo es el abrazo que se dan entre el patriarca Atenágoras de Constantinopla y el Papa Pablo VI, después de haberse levantado recíprocamente las excomuniones formuladas en el año 1054, cuando se da el cisma de Oriente, ¿no? Digamos que es también una imagen profética, porque proyecta el concilio hacia el futuro. Todavía no hemos visto consumada esa unidad que Jesús nos ha pedido en la última cena, pero digamos que el concilio ha sentado las bases para que ésta se pueda dar en el futuro.